Bueno, esta es la segunda parte. Miren, entonces cuando diseñamos una vigueta, básicamente la diseñamos por gravedad. ¿Qué significa esto? Que no interactúan las cargas sísmicas. ¿Pero qué es eso, ingeniero? ¿Que entonces esta vigueta no está sometida a una carga sísmica? Sí, una mínima carga sísmica, pero no en la componente horizontal, sino en la componente vertical. Pero esta carga sísmica es tan pequeña que a veces es despreciable en el cálculo y básicamente nos quedamos con las cargas de gravedad. ¿Cuáles son las cargas de gravedad? El peso de este ladrillo influye en el diseño de esta vigueta. El peso de este ladrillo. El peso del fierro, ingeniero, muy poco. Recuerden que es un área muy reducida. Prácticamente aceptamos la totalidad del peso del concreto que va a estar acá como una carga más predominante que el mismo peso que va a tener el fierro. En esta porción también habrá pues una carga viva, ¿no? Las personas que ocupan esto, que caminan, que tal vez tengan su cama acá, su mobiliario, etc. Y básicamente cargas vivas más cargas muertas me da todo lo que yo necesito para diseñar esta vigueta. Recordemos que vamos un poco más allá. Miren, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 11 viguetas. ¿Ya? Porque no hablamos de una sola vigueta, hablamos de un sistema de viguetas. Ingeniero, si es que una vigueta de estas colapsa por completo, o fallaría, o no la construyo bien, colapsa el techo, se cae mi casa, es mentira, no se va a caer. Algunas personas viven preocupadas, lamentándose en su, se puede decir en sus ratos libres de porque en mi construcción no la hicieron bien y una vigueta está mal. Y entonces va a caer toda mi casa, es mentira. Nosotros podríamos sacar todas las losas y de quedarnos solamente con las vigas principales, en este caso sí vigas que están conectadas de columna a columna, y no vamos a tener que se va a caer nuestra vivienda. ¿Por qué se cae una casa? ¿No? Eso es interesante de escuchar. Una vivienda se cae cuando tiene un alto grado de vulnerabilidad sísmica a nivel de sus elementos de columnas y muros. Una casa no se cae porque tenga un cimiento pequeño. Eso, donde se evidenció, el único terremoto más cercano que he tenido es el del 2016 de Ecuador, donde fui a investigar los daños que ocasionó este terremoto en viviendas, porque parte de mi línea de investigación es vulnerabilidad sísmica de edificaciones, pero no solo de una, sino de una gran masa de edificaciones. Si buscan mi nombre en internet, Luis Ronald Quiroz Peche, van a encontrar mi investigación. Entonces, una vivienda se cae básicamente porque no tengas buenas columnas o porque no tengas una buena cantidad de muros que soporten un evento sísmico fuerte. Entonces, básicamente por eso. Y más aún las viviendas que están en esquina, que no tienen vecinos a los costados, son las que corren más riesgo. Entonces, si tengo un alto grado de vulnerabilidad, para tener un alto grado de vulnerabilidad significa que no tengo una buena estructura, básicamente columnas y muros. Si tengo un alto grado de vulnerabilidad y encima mis vecinos están vacíos, es una candidata número 1 a tener muchos daños. Es una edificación candidata número 1 a tener muchos daños. Depende del grado de vulnerabilidad, podría llegar a tener el colapso. ¿Cómo sé cuál es el grado de vulnerabilidad de mi vivienda? Pues escríbanos al WhatsApp, les ayudamos a dar un estimado o en todo caso les podemos visitar y evaluar su vivienda. Entonces las viguetas son elementos secundarios, pero que nos dan el soporte a nuestras actividades, transfieren la carga que yo estoy imprimiendo acá a los costados. En este caso, por ejemplo, esta vigueta recorre ese hueco y llega hasta la viga principal. De este lado recorre el otro extremo y llega a la viga principal. Entonces, la carga puntual que estoy colocando en esta porción se irá a las vigas que están a los costados. Y acá viene el asunto de muchos profesionales que dicen ingeniero, pero la mayoría de viviendas son albañilería confinada. En albañilería confinada no deberíamos utilizar este tipo de losas, porque deberíamos, si es que los muros portantes son los laterales, entonces deberíamos utilizar una losa en la cual yo me posiciono, cargo el peso y se va todo el perímetro, el recorrido de esa carga. Pero sin embargo, pues muchas personas dicen que las edificaciones son de albañilería confinada o sistema mixto, pero al fin y al cabo no cuenta tanto así.
Muy bien. Esta vigueta futura que va a existir acá, vamos a entender el funcionamiento, pero también, o sea, el diseño propio y también lo que necesitamos para una futura reparación de esta vigueta. Porque a través de los años las edificaciones se reparan. Muy bien, en esta vigueta tenemos dos fierros que vamos a ubicar muy fácilmente. Miren, acá los tengo. No está terminado de armar, estamos en proceso, pero quiero que entiendan esto. Tengo un fierro superior y tengo un fierro inferior, en la posición inferior. Acércate un poco más de acá para acá. A este fierro superior se le dice el fierro negativo. Y al fierro inferior se le dice el fierro positivo. Pero ingeniero, arriba debería ser positivo, abajo negativo. Tiene que ver más que todo con el cálculo estructural por los tipos de momentos que se dan en los extremos. Pero en este caso, los extremos y en el centro. En este caso este es el fierro que está arriba, es el negativo, y el fierro que está abajo es el positivo. Este fierro superior, para no confundirnos, este fierro superior en una vigueta de este tipo tendrá una mayor incidencia o nos aporta más resistencia en las porciones que están más cerca de la viga. ¿Sí? Entonces, este fierro superior probablemente lo necesito desde aquí hasta acá. Matemáticamente necesitaría más grueso aquí, más delgado acá y casi inexistente en el centro. Pero lo cotidiano que encontramos en planos es que este fierro esté cortado de acá para allá en el centro y este fierro venga directamente hasta acá, ¿no? O pase al otro lado. Entonces, en el fierro usualmente, perdón, en los planos usualmente en el centro los encontramos cortados. Lo mismo pasaría en el otro extremo, de acá para allá. Lo mismo pasaría en este extremo. Entonces, en el fierro superior usualmente lo encontramos partido, cortado, vacío en el centro, y los fierros que están pegados a las viguetas en el fierro superior resulta ser lo más importante. Ahora, en el fierro inferior o fierro positivo, yo necesito al revés. En la parte que estoy dejando vacía arriba, en el fierro de abajo es donde yo más necesito ese fierro. O sea, aquí, el fierro de abajo, la dimensión de ese fierro que tengo acá, es la que yo calculé, es la que yo necesitaba. Entonces, esta porción de fierro, que aproximadamente es casi como un tercio, no siempre es así, pero aproximadamente la convención es que sea un tercio, esta porción es la que yo más necesito. O sea que, ingeniero, en teoría yo podría dejar vacío el fierro inferior pegado contra la viga, lo puedo sacar y la losa no se cae, pues evidentemente es cierto, no se caería la losa. ¿Por qué? Porque yo solo necesito el fierro abajo, pero lo pasamos de corrido porque existe también el acero mínimo. Y por las condiciones de acero mínimo que nos especifican las normas, entonces un fierro sí pasa de corrido. ¿Sí? Sí pasa de corrido. Entonces, pero matemáticamente no lo necesitaría. O sea, lo mismo que yo dejo vacío acá, yo podría, en teoría, podría dejar vacío a los costados y el fierro que necesito solamente es el del centro, cuando hablo del fierro inferior. Nosotros en Global Invent, y casi todos nuestros planos son así, pasamos los dos fierros de corrido. Matemáticamente, ¿hay una variación? ¿Perjudica la estructura? No, no perjudica la estructura. Segundo, carga más peso es irrelevante. El peso embebido en el concreto, pues el concreto va a pesar mucho más que el acero. Tercero, algo que a veces nos parece absurdo, que los maestros de obra y algunos profesionales también, es obligatorio que esté cortado. No es obligatorio que esté cortado el fierro, no es obligatorio. Y la cuarta, que aunque suene un poco mágico el pensamiento, ingeniero, este fierro partido lo hace que la vivienda juegue y con eso se libere el sismo o la energía del sismo. Mentira. Toda la losa que tenemos acá es como una gran plataforma
que se le llama un diafragma rígido por eso, porque es algo que cuando hay un sismo se mueve en su plano. No hay deformaciones, en teoría no se deforma al menos considerablemente como para tomarlo en cuenta en un cálculo e incluir las fuerzas sísmicas en estas viguetas. Es una gran plataforma, mi mano representa una columna y esto se mueve así, ¿no? La columna es la que sufre la mayor cantidad del daño o de los efectos de un movimiento sísmico. Entonces, no hay que por qué se puede decir ir en contra de este proceso constructivo. Al contrario, favorece en un futuro alguna reparación, simplemente se demuele lo existente y tenemos una mayor porción de concreto que se va a adherir mejor y que se pueden reparar las viguetas. En la productividad ya no vamos a estar cortando tantos fierros. Ya los pasamos de largo, ya no vamos a tener que estar retaseando obligatoriamente y generando mucho traslape, mucho retazo, etc. ¿Encarece el proyecto? Muy poco porque las porciones que usualmente se cortan son pequeñas porciones que al contrario nos dejan más retazo, y esa porción de fierro lo necesito en un futuro para hacer alguna reparación en esta vivienda, ¿sí? Usualmente las viguetas que más se dañan o los fierros en las viguetas que más se dañan son los inferiores. O sea, del superior y el inferior, el fierro que está más pegado al encofrado, ese es el que se termina dañando con mayor prominencia, con mayor nivel de daño, se puede decir, ¿no? Entonces, es importante entender cómo funcionan las cosas para poder llevarlo y ponerlo en práctica en nuestros proyectos. Ahora, ya les voy a enseñar cuando este proyecto termine de construirse. Acá tenemos algunas viguetas que van a estar en voladizo. Acérquense porque me encanta a mí cómo se ha armado este proyecto, miren. Qué ordenadito se ve toda la cantidad de estribos amarrados. Miren, no hay mucho óxido. Algunos sí, muy probablemente porque se rasparon, etc. Hay otros fierros que sí aguantan muy bien. El alambre galvanizado está perfectamente. Estos ladrillos y esta losa están diseñados para 20 centímetros de espesor, pero lo que no dice en la ficha técnica de la losa de 20 es que no deberían ser de 20, deberían ser un poco más gruesas para poder cubrir bien el acero de temperatura y todo lo que tenga que ver con un correcto armado. Dentro de estas vigas hemos colocado en el nudo de la columna, también hay estribos que están mejorando esa conexión. Me gusta mucho, de verdad, me encanta cómo se está armando este proyecto, y aparte de eso es que ahora en Global Invent no los dejamos solos a nuestros clientes. Les asesoramos constantemente. Cada proyecto que nosotros hacemos, desde el diseño, la planificación y la ejecución, siempre nos tienen a la mano. Es uno de nuestros mayores objetivos, y si bien es cierto, pues no serán proyectos tan grandes y tan llenos de supervisión, de control de calidad y etcétera, pero miren, las personas que construyen viven en este tipo de edificaciones. El mejor ingeniero de una obra, pues controlando una millonada de dinero, tiene a su familia viviendo en una edificación muchas veces construida por autoconstrucción. Entonces muchos se ocupan de ese tipo de proyectos, y parte de mi objetivo personal, mi filosofía de vida y la misión y la visión de Global Invent, como siempre ha sido, es este tipo de edificaciones, darle a su familia, a sus integrantes de todos los que componen su familia, una vivienda digna, segura y de calidad. Y para eso estamos construyendo acá. Bueno, me despido, espero que nos veamos en un próximo video. Ya saben, si quieren vivir en el futuro, no construyan como en el pasado. Nos vemos, cuídense.